Bueno, buenas tardes. Estamos en el segundo encuentro de nuestra serie de encuentros sobre inteligencia artificial en el contexto de enseñanza y hoy nos toca hablar sobre ChatGPT únicamente. La clase pasada hablamos un poco sobre las generalidades de la inteligencia artificial y vimos cómo utilizar esta herramienta, pero sin un criterio específico. Lo usábamos como utilizábamos un buscador de Google, es decir, escribíamos una pregunta, más o menos como se nos ocurría, y veíamos que funcionaba. Pero hoy vamos a aprender que si somos un poco más específicos a la hora de hacer consultas, si estructuramos mejor esa consulta, la respuesta seguramente va a ser mucho más precisa y mucho más relevante que si nos limitamos a preguntar como estamos acostumbrados a hacerlo en un buscador. Esta herramienta es muy distinta a un buscador, es una herramienta mucho más poderosa. Pero antes de hacer eso, necesitamos acceder a la herramienta. Ya lo hicimos la clase pasada, pero les recuerdo, desde cualquier navegador que tengamos en nuestra compu, entramos en esta URL y si ya nos hemos registrado, nos va a aparecer una pantalla muy parecida a esta. Y si no lo hicimos, se siguen unos pasos muy simples. Básicamente definimos un usuario y una contraseña, lo vinculamos con un correo y eso ya nos deja usar la herramienta. Eso del registro tiene que ver con esta parte que está acá, donde se lleva un historial de todas las preguntas, todas las sesiones que hemos tenido con este chat. Entonces, al estar logueados, si después nos conectamos desde otro dispositivo, podemos continuar con esa, entre comillas, conversación, digamos, como si estuviésemos en nuestra PC, ¿no? Acá arriba vemos que el modelo que estamos usando es el 3.5, que es gratuito. Podemos pasar a un modelo más poderoso, pero eso implica un pago. Así que nos vamos a quedar con el 3.5, que a pesar de que podría parecer menos por ser gratuito, es extremadamente útil y potente. Así que bueno, lo primero que tendríamos que ver hoy, me parece a mí, es hablar de esto que se llama prompt. El prompt es bueno, esto supone que ya sabemos cómo entrar. El prompt es esa línea de comandos que tiene una reminiscencia a año 1980, cuando escribíamos todos comandos en DOS. En esa línea de comandos es donde uno le tiene que explicar al chat qué necesita que haga. Básicamente es una entrada donde uno puede establecer un contexto, darle una instrucción y con eso el modelo va a poder generar una respuesta coherente y si nuestra redacción ha sido buena va a ser relevante, es decir, va a estar centrada en lo que nosotros queremos. Generalmente es una pregunta, pero conviene acompañarla de una descripción que le dé, como decía recién, un poquito de contexto, ¿no? También es importante ser claros, concisos, no irnos por las ramas, no hacer una consulta que sean 19 renglones donde mencionamos un montón de cosas que son poco relevantes, porque a lo mejor la herramienta va a interpretar que eso es parte importante de lo que tiene que hacer y se nos va a ir también por las ramas. Así que conviene ser conciso. Por ejemplo, a ver si recupero la ventana, uno podría hacer una pregunta, no sé, quiero saber algo como ayer o la clase anterior preguntaba a Susi, sobre algún pensador, sobre alguna teoría o algo. Por ejemplo, sobre la teoría de la relatividad. Uno podría preguntarle, eh, conviene, como dijimos, referirnos siempre, conversar como haríamos con un humano, olvidarnos que estamos conversando con una máquina. O sea, no digo pedir por favor, pero de última no estaría de más. Conviene siempre ser bien, bien claro en el texto. ¿Podrías proporcionarme, conviene escribir bien también, proporcionarme información sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein, y qué sé yo, no sé, cómo ha influido, por ejemplo, en la física actual, no sé, y cómo ha influido en la física actual. Fíjense que esta pregunta no es una pregunta del tipo ¿qué es la teoría de la relatividad? O ¿qué hizo Albert Einstein? Esto es una pregunta que tiene bastante contexto, se queda bastante claro qué necesitamos saber, y entonces la respuesta seguramente
va a ser bastante más útil que si no prestamos atención a esas cosas, ¿no? No sé si ahí están viendo, está siempre, como dijimos, es súper amable, ¿no? Estaré encantado de proporcionarte información sobre la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, nos va a decir, fue a principios del siglo XX, hay dos teorías, una especial y una general, y se va a quedar más o menos por ahí. Y acá viene la parte de la influencia en la física. Esto de que va escribiendo como si fuese un chat y el texto va pasando con cierta lentitud es porque es justamente la versión gratis de la herramienta. Entonces, con esto nos hace una cierta demora para que no se sature el servidor, nos va dando ahí un poquito de tiempo. Fíjense que acá nos puso qué influencia había tenido, ¿no? Sobre desde los GPS hasta los aceleradores de partículas, astronomía, astrofísica, etcétera. Bueno, vamos a pensar un poquito en cómo redactamos esto y en las partes que debería tener o qué partes es importante incluir como para que la respuesta sea buena, ¿no? Este prompt, digamos, se estructura generalmente de esta forma. Tenemos que tener una parte con el contexto, una parte con el pedido que le estamos haciendo, o sea, qué necesitamos. En este caso queríamos que nos explicara sobre la teoría de la relatividad y qué relación tenía o cómo había influido en el mundo o en la comprensión actual de la física. Después tenemos una entrada que a veces puede estar o no. A veces necesitamos proporcionarle datos. Quiero saber qué relación hay entre la tasa de nacimientos en tal país, en tal fecha, con tal otra cosa. Bueno, esos datos de entrada obviamente los tiene que tener, por lo menos para acotar un poco su respuesta. ¿Y qué salida queremos? En este caso la salida era básicamente información sobre la teoría mencionada y qué influencia había tenido en la física. Fue en función de esa salida que solicitamos la respuesta que obtuvimos. Acá nos da un ejemplo parecido. Esto es muy importante, este actúa que está acá, vamos a verlo más adelante, se refiere a los roles. Siempre está bueno darle, si es posible, por lo menos si la situación lo permite, asignarle un rol. No es la misma la respuesta que va a tener si uno le pone actúa como un experto en historia del arte, que si uno le pone actúa como un músico, actúa como un matemático, actúa como un físico. Eso va a cambiar. El otro día, perdón Ariel, el Sí, otro día yo buscaba algo y le puse eso, le puse sos docente de tal curso en el área tal y ahí después dice, exactamente. Y si le pones sos un experto en pedagogía o algo por el estilo, siempre te va a dar información desde ese punto de vista. Bueno, acá esto sería parte del contexto, ¿no? Le dice quién es y cómo tiene que actuar, de qué tiene que hacer, digamos. Después, la acción, la instrucción, es que compare y contraste. ¿Qué cosas compare y contraste? Esto sería la entrada. Pinturas de la Última Cena de Leonardo da Vinci con el Guernica de Picasso. Que obviamente este chat jamás las vio ni las va a ver. Lo que tiene es un estás en tu montón. salsa, Vivi, acá. Claro, sí, le podemos preguntar a Vivi. No, digo, lo que ocurre acá es que se va a basar en opiniones de otros. O sea, esto ha leído un montón de documentación y la va a pasar por un algoritmo y te va a sacar una opinión. Y si le discutís un poco, a lo mejor lo vas a convencer de que no es como él dice. Ya lo podemos ver a eso después. Y por último, ¿qué queremos que nos dé? O sea, ¿qué hacemos con esto? Bueno, entregame comparaciones en numerales, en una tabla, en qué sé yo, en como puntitos de una lista, eso lo podemos decidir también. Si no le pones nada, va a tomar su mejor decisión y te lo va a hacer probablemente como una redacción, como un texto escrito, pero a veces si lo necesitamos de otra forma, se lo podemos especificar. No es No sé necesario, perdón, no sé sí, si vieron hoy las noticias, en todos los diarios y los portales informativos apareció la opinión de Bill Gates sobre esto, ¿no? Y puso énfasis especialmente en la peligrosidad del rol docente con este tipo de inteligencias y este uso de estas de herramientas. No sé si la leyeron. no vi hoy puntualmente, pero sí, se habla mucho de eso. Eh, Yo recuerdo haber estudiado cuando estaban, no sé, las máquinas estas de enseñanza automática de Skinner en los 60, que parecía que una máquina iba a reemplazar al docente y luego se vio que no. Siempre, para mí es una herramienta más. Es como si uno supusiese que porque hay un canal de YouTube con videos como
como hemos visto tantos, o hay un libro que explica algo, ya no necesitas a nadie que haga de intermediario entre el conocimiento y la persona que aprende. Yo creo que en algún nivel va a ser necesario. Quizás juguemos otro papel como docentes, en lugar del papel que tenemos ahora, tendremos un papel diferente, pero yo no lo veo como una amenaza, lo veo como un complemento a la actividad nuestra, ¿no? A lo mejor en vez de estar buscando, como buscabas hace 2 semanas, algo sobre la física en un buscador, ahora tenés la posibilidad de buscarlo o de obtener una respuesta a partir de este tipo de programas. Bueno, lo que les quería decir es que no es obligatorio, obviamente, que estén siempre estos cuatro apartados, y si no los ponemos, la respuesta, como ya vimos en el encuentro anterior, suele funcionar, pero si están puestos, mejor. Y por último, no teman en ponerse, en insistir, en preguntar de nuevo, en pedir que amplíe, o sea, nunca se va a cansar, no es un humano, así que no hay ningún problema ahí. Podemos pedirle que sea más específico, que no nos gusta, que lo vea desde otro enfoque, que lo redacte de otra manera. Eso no hay ningún problema, no se va a cansar, obviamente. Bueno, algunos tips, como mencionábamos más arriba, que nos pueden ser útiles a la hora de obtener buenos resultados. Primero, ser claros, o sea, no irnos, como decíamos recién, por las ramas. Si yo quiero saber algo, no sé, sobre la fotosíntesis, bueno, no me voy a poner a hablar de que el color verde y que la luz del sol, no, déjame que lo explique él, le pongo sencillamente, no sé, explica o explícame, eso como nosotros querramos, de manera simple, cómo funciona la fotosíntesis. Así, clarito, sencillo. Vos fíjate, medio renglón y con eso, claro, te lo explicaré de manera simple. Es como la comida para las plantas. Es un proceso en el que las plantas usan la energía del sol, el agua y el aire para crear su propio alimento, que es la glucosa, azúcar. Y ahí te va tirando, fíjate, con un lenguaje bastante sencillo. Imagina que las plantas tienen pequeñas fábricas en las hojas, etcétera. El lenguaje es bastante simple, el que ha usado, pero es porque no le hemos dicho nada de qué nivel lo queríamos. Uno le puede pedir, por ejemplo, ¿podrías redactar ese mismo texto, pero con un lenguaje más adecuado a un estudiante avanzado? Estudiante. Seguramente, en lugar de ponernos comida para las plantas, nos va a hacer algo un poco mejor. Es un proceso vital que ocurre en las plantas, que se utiliza la energía lumínica del sol para convertir agua y dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. Se lleva a cabo en las estructuras celulares llamadas cloroplasto, que contienen pigmentos verdes. Fíjate cómo cambió, o sea, la explicación básicamente es la misma, pero habla de energía luminosa, de energía química, reacciones químicas complejas. Cambió un montón la redacción simplemente al poner esto como repregunta. Si lo hubiéramos puesto en nuestra pregunta original, acá lo hubiéramos agregado, ese contexto o ese detalle de que lo queríamos con un nivel tal o cual, hubiéramos obtenido esto de salida. Algo que también dijimos y que no tenemos que olvidar es que todo el tiempo, esto es una conversación, es un ida y vuelta, siempre tiene un contexto dado por las preguntas anteriores. Entonces podemos repreguntar sin tener que volver a explicar todo. Es como que se acuerda lo que venimos hablando. Voy a volver a la diapositiva. Esto también es importante, dividir las preguntas en partes. Si quiero saber algo muy complejo, a lo mejor si le mando todo junto, suele empezar a divagar un poco y complicarse. Hay muchos programadores que usan esto, que usamos esto, y uno tiene la fantasía a veces de que le puede preguntar, haceme una página web completa, y seguramente no va a funcionar. Pero uno le podría ir preguntando paso a paso cómo hacerla o en etapas, y ahí probablemente tenga un mejor resultado. Por ejemplo, una forma también de dividir la pregunta en partes es dividirla en la misma pregunta. Por ejemplo, yo tengo anotado por acá, primero describime qué es un sustantivo. Y luego tal cosa. Entonces, de eso, ya ahí le estás haciendo dos preguntas en una. Entonces, primero te va a explicar eso y luego dime algunos ejemplos, o dame
Dame algunos ejemplos de sustantivos propios y comunes. Entonces ahí va a dividir claramente la respuesta en dos partes. Primero va a haber una explicación sobre qué es un sustantivo y luego van a venir los ejemplos. Esta la tengo anotada en la pregunta porque quería que fuesen de todas las materias. Es una materia que me es completamente ajena, entonces ahí había anotado esta pregunta. ¿Ven? Bueno, explica muy rápidamente qué es un sustantivo y da ejemplos de sustantivos propios, sustantivos comunes, etc. ¿Vamos bien por ahí? Utilizar palabras clave se refiere a que las palabras que usemos, si hay algún tema que es muy importante, conviene repetirla o conviene hacer hincapié en eso. Si quiero hablar sobre los mamíferos o si quiero saber algo sobre los mamíferos, se lo puedo poner más de una vez. Qué sé yo, hablame sobre los animales mamíferos, incluí ejemplos de mamíferos que vivan en lugares desérticos y mamíferos que vivan en ambientes acuáticos. Entonces, de esa forma, seguro que va a hablar de mamíferos y no de otro tipo de animal, porque se lo estamos recalcando varias veces, entonces esa palabra tiene más importancia que, por ejemplo, el ambiente que le mencioné. No sé si dije el ambiente marino, bueno, o el ambiente desértico. Si uno le da la misma relevancia a todas las palabras, a lo mejor no hace exactamente lo que necesitamos. Después solicita ejemplos concretos. Hay que pedir a veces una situación clara y concreta. Incluso preguntándole algo de formas que no habríamos con una máquina, pero uno le puede poner imagina qué o visualiza qué, que sabemos que no lo puede hacer, pero es lo suficientemente complejo este programa como para poder responder como si lo estuviera haciendo, ¿no? En lugar de imaginarse algo, va a estar buscando en papers o donde sea ese tema. Por ejemplo, le podemos poner que se imagine que tiene que enseñarle algo a un alumno de primaria. No sé, imagina que estás explicando la suma a un alumno de primer grado. Alumno de primer grado. Punto. Claramente no se puede imaginar nada, pero podemos pedir que se ponga en esa situación. Le estamos dando ahí una suerte de rol y le pedimos que lo haga como lo harías, de manera simple y comprensible. Y ahí va a decir, bueno, por supuesto, acá todo el vocabulario va a ser muy sencillo, porque estamos hablando de un chico de primer grado y demás, ¿no? Hoy vamos a aprender sobre la suma, que es una forma especial de contar cosas juntas. Imagina que tienes manzanas. Si tienes 2 manzanas y luego tienes otras 3 manzanas, ¿cuántas tienes en total? Vamos a usar la suma para averiguarlo, etc. Y más o menos te lleva para ese lado. Lo hizo con un lenguaje sumamente simple porque le pusimos ahí un ejemplo muy concreto sobre qué queríamos, digamos, ¿no? Si le hubiéramos pedido que nos explicara la suma y nada más, a lo mejor no nos hubiera servido para un estudiante de primer grado. Bueno, al establecer un contexto lo vimos, ¿no? El contexto es fundamental. Si vamos a hablar sobre los planetas del sistema solar, bueno, ¿qué quiero saber de los sistemas? Exactamente qué quiero saber o en qué orden lo quiero saber. No sé, a ver, por ejemplo, háblame de los planetas del sistema solar. Bueno, no sé en qué orden o de qué forma. Podríamos decirle, comienza desde el más cercano al Sol y continúa hasta el más lejano. ¿Qué quiero saber de ellos? Dame, entre otros datos, su distancia al Sol y su masa. Eso debería darme información sobre los planetas, pero en un orden en particular. Podría haberle pedido que en lugar de ir del más cercano al Sol hacia el más lejano, me mostrase desde el más grande al más pequeño, o agrupados por los más parecidos a la Tierra, o los que son gaseosos por un lado y los que son rocosos por otro.
podría haber pedido que me mostrara más datos, le podríamos pedir que esta información la muestre en forma de algo, porque yo no le puse nada. ¿Se acuerdan que cuando vimos el prompt, le habíamos puesto que uno podía pedir la información en forma de numerales, en forma de lo que sea? Acá lo he hecho con esa forma de numerales, está enumerando todo. Pero podríamos ponerle, por ejemplo, ¿podrías crear una tabla con estos datos? Crear una tabla con estos datos. Y probablemente tome la misma información que nos mostró ahí en forma de texto y está redactando una tabla. Tiene mucha menos palabrerío, pero es una tabla concisa que puede servir a modo de resumen o algo, y no tuvimos que hacer nada. Simplemente repreguntamos algo que se lo podríamos haber indicado directamente cuando hicimos la pregunta, ¿no? Bien, a ver, se me fueron las diapositivas, me parece. Acá está. Estamos por el contexto, ejemplos prácticos. Bueno, esto también, pedir ejemplos que los alumnos puedan relacionar con la vida diaria puede servir, porque la explicación también va a estar vista como desde el punto de vista de un alumno. Por ejemplo, le podemos poner, mira, estás en un parque. ¿Podrías explicarle a mi amigo de 10 años cómo funciona un columpio? Entonces te va a hacer una explicación seguramente de cómo funciona un columpio o una hamaca, sin hablarte de física o de algo complejo, ¿no? A ver qué dice. Un columpio está hecho es una especie de asiento colgado de cuerdas o cadenas. Acá te cuento cómo funciona. Agarradero y equilibrio. Para empezar, te sientas en el asiento del columpio, agarras las cadenas o cuerdas que cuelga de él, mantén tu mano bien sujeta para que no te caigas, empujar y tirar. Bueno, acá te está explicando más que nada cómo usar la hamaca. A lo mejor no nos explicamos del todo bien. O sea, cómo funciona lo he entendido en el sentido de cómo debería usar el columpio y no en el sentido de qué hay detrás de él. Le podemos poner, ¿puedes ampliar tu respuesta teniendo, a ver, tu respuesta para que comprenda los principios físicos básicos que están involucrados? Y ahí seguramente va a ampliar lo que acá está, ¿ves? Mira, hoy hablaba de cómo tenías que usar la hamaca y ahora se pone a explicar que es un ejemplo simple de un péndulo, es un objeto que cuelga de un punto fijo y se balancea hacia adelante y hacia atrás debido a la fuerza. Cambió totalmente el sentido de la respuesta, ¿no? Cuando te sentás en el asiento del columpio, empezás a moverte empujando con las piernas, estás aplicando una fuerza para cambiar la posición del columpio, esto se llama fuerza motriz, etcétera, etcétera, etcétera. Cambió un montón. Mira, habla hasta de la importancia de la longitud de las cadenas en el tiempo de ida y vuelta. Esto tiene que ver con el péndulo, ¿no? Si las cadenas son más cortas, el periodo será más corto, etc. Creo que quedan un par más. Usar un lenguaje simple y directo es algo que hemos hecho, me parece. No hemos tratado de... O sea, no hemos usado palabras demasiado técnicas, sobre todo en el nivel que estamos trabajando. No hace falta que sea un lenguaje científico, sino con un lenguaje así llano nos sirve, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos que nos cuente algo para chicos sobre los ríos, uno le podría poner simplemente, a partir de la información que tiene sobre los ríos, detallame cuáles son los aspectos más importantes que tiene, no sé, para la vida. Entonces te va a hablar seguramente de temas relacionados con la contaminación o sobre el tema del riego de las plantas o del ciclo del agua, pero sin entrar demasiado en profundidad, sin ser demasiado complejo. En todo caso, después podés repreguntar y concentrarte en algo en particular. Y después el tema de la creatividad, eso de ponerlo en un papel, uno puede ahí forzarlo a que utilice un lenguaje u otro. Esto lo vimos un poquito recién. Por ejemplo, uno podría ponerle, si fueras un niño de 8 años, ¿cómo describirías el proceso de evaporación del agua? O por el contrario, si fueras un científico, ¿cómo describirías el proceso de evaporación del agua?
o si fueses un chef de cocina, ¿qué importancia tiene la evaporación del agua? Seguro que te va a dar una respuesta distinta porque de alguna manera ahí también estamos dando un rol implícito cuando uno le dice si fueras tal cosa, la respuesta va a cambiar. O sea, siempre es útil para generar explicaciones y demás, pero también recordemos que conviene revisar las respuestas. Ahí a lo mejor en esa respuesta del columpio, no, yo la verdad que no lo leí en profundidad recién y tampoco tengo la capacidad para analizarlo tan a fondo, pero a lo mejor había algún dato que no estaba del todo correcto. Siempre recordemos que es un modelo de lenguaje, no tiene ni idea de física, ni de matemática, ni de ninguna de las materias de las cuales te responde. Esa es una ilusión que nosotros creamos al verlo, que es tan elocuente al hablar sobre algo, pero siempre está haciendo un resumen, está compaginando palabras de distintas fuentes, no te cita las fuentes tampoco, entonces hay que tomar todo con pinza, sobre todo he estado viendo ahora que hay cierta polémica porque hay gente que pide consejos médicos. Entonces te puede decir algo como te puede decir tu vecina, qué sé yo, por ahí tiene sentido lo que dice, pero no sé si realmente tiene una seriedad suficiente como para que uno le pregunte sobre un tratamiento de algún tipo, ¿no? Así que siempre tenemos que tener presente esto. Bueno, de los roles hablamos algo, ¿no? Era básicamente la forma de... Hacé un ejemplo de eso, Ariel. Preguntale algo. ¿Qué tengo que hacer si tengo gastritis? A ver qué te dice. Dale. Esto es justamente lo que no tenemos que hacer, pero vamos a preguntar. Vamos a poner, sos un médico especialista en el aparato digestivo. ¿Qué me recomiendas hacer si tengo gastritis? Lo que tendría que decir sería anda al médico, pero vamos a ver qué me dice. Como modelo, mira, está, ya arranca aclarando que como modelo de lenguaje no soy médico ni un especialista en salud, pero te dice, bueno, mira, bien, muy bien, consulta médica para empezar. Es fundamental consultar a un médico, después te dice que puedes hacer cambios en la dieta, pequeñas comidas frecuentes, evitar comidas irritantes, hidratación. Bueno, pero ahí está, ¿ves? Abre el paraguas. Sí, para que no le hagamos un juicio. No, este tipo de cosas las van corrigiendo todo el tiempo. Fíjate que por acá arriba dice que el modelo es DaVinci 02, render, no sé qué. Todo el tiempo van haciendo ajustes porque ha tenido comportamientos racistas, ha tenido comportamientos discriminativos, ha tenido, en algún momento habrán detectado que tenía comportamientos de darte consejos que no eran de todos sanos y lo van limitando al modelo, ¿no? Por ejemplo, no lo podés convencer fácilmente que te explique cómo hacer un arma o hacer un explosivo. Todas esas cosas no es que no las sepa, así como te contesta de la hamaca, te podría contestar sobre esos temas, pero a medida que van detectando que hay temas que son sensibles, los van limitando, ¿no? Bueno, estábamos en el tema de los roles y decíamos que los roles son importantes y demás, y al respecto acá tengo uno que dice, imagina que eres una planta en un jardín soleado, explícame cómo la fotosíntesis te ayuda a crecer y obtener energía. Ya al solo decirle que se imagine que es una planta, ya se va a dar cuenta de que el público es un público infantil, porque vos a un alumno de universidad le decís, imagínate que sos un árbol, no, eso no es así. Entonces, fíjate que acá arranca, soy una plantita en un jardín soleado, el sol es mi mejor amigo porque me da la energía que necesito para crecer y mantenerme viva. ¿Quieres saber cómo lo hago? Es gracias a la fotosíntesis. Entonces, bueno, ahí empieza. Imagínate que las hojas verdes son pequeñas fábricas solares, tengo algo llamado clorofila, que es como mi tinta mágica para atrapar la luz del sol. ¿Ves? Todo esto está dado por el rol que asume. Si no, te explicaría la fotosíntesis de un punto de vista muchísimo más serio, ¿no? Bueno, y sigue, mientras que lo hago, la fotosíntesis produzco glucosa, bla, 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 bla. Siempre está la posibilidad de decirle, no sé, podrías reescribir tu respuesta con un lenguaje adecuado para alumnos de más edad y te lo va a reescribir para alumnos más grandes, ¿no? Bueno, venimos todavía por ahí, estamos muy aburridos. Bien, la veo a Susi que hace que sí así con la cabeza. En cualquier momento le pega con la frente al teclado. Otra cosa que es útil es el tema de que en algún momento queremos volver a empezar, digamos. Yo ya estuve charlando un montón de cosas y a lo mejor todo ese contexto que tiene de acá hacia arriba lo condiciona de alguna forma,
Si me pongo a hablar de dióxido de carbono por otro tema, seguramente, como lo mencionó en el contexto de la fotosíntesis, a lo mejor eso lo tiene en cuenta para la respuesta nueva y digamos, le induce una tendencia que nosotros a lo mejor no queremos que tenga. Entonces acá tenemos la posibilidad de decirle, ignora todo lo visto hasta ahora y tal cosa. Con eso es como que lo pones de vuelta en cero, se olvida todo lo que hablamos. Simplemente así, ignora todo lo conversado hasta el... Uy, no estoy escribiendo, a cualquier lado acá. Ignora todo lo conversado hasta ahora. Punto. Eres un docente universitario, bla, 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 y va a arrancar de vuelta. Eso se puede hacer así, o más fácil, directamente venimos acá arriba, elegimos un chat nuevo, y cuando arranca un chat nuevo, o sea, empieza en blanco. Y tenemos la posibilidad de ir, por ejemplo, yo puedo venir acá donde se encuentro 1 de IA, que fue el encuentro anterior, y vos en cualquier momento podés continuar con lo que habíamos visto en la reunión anterior. Yo tengo todos los chats, los voy teniendo guardados. Algunos, si no te gusta este, por ejemplo, de acá, lo podés eliminar si no lo vas a usar más. Pero ves, todas las charlas están guardadas con su contexto. Entonces, si querés seguir trabajando a partir de ahí, podés ir en cualquier momento y continuar. Si no te sirve más, lo borrás. Pero si adentro del mismo, por algún motivo, querés arrancar de vuelta, lo podés hacer perder la memoria con olvídate de todo lo que estuvimos hablando y arrancás otra vez. Esto le puso de nombre solo a este chat importancia de la teoría de la relatividad de Einstein, porque fue la primera pregunta que hicimos. Pero si no nos gusta eso, lo podemos editar desde ahí arriba, le podríamos poner encuentro 2 de IA. Entonces de esa forma a mí me va a ser más fácil encontrarlo después, ¿no? Eso se puede reconfigurar ahí. Y se puede esconder para que no te robe lugar. Muchas veces también nos va a pasar que no tenemos idea de cómo preguntarle algo. Pucha, le quiero preguntar algo, qué sé yo, ¿cómo puedo hacer actividades para chicos? Si no se me ocurre cómo preguntarlo, bueno, lo tenemos a él para preguntarle. Podemos preguntar, qué sé yo, ¿cómo escribirías un prompt que genere actividades para niños? Y ahí le podrías poner niños de tal materia, de tal edad, de tal cosa, pero probablemente ahí me tire algunos tips o incluso hasta algunos ejemplos. Mirá, esto es lo que le tendría que preguntar exactamente, me lo pone entre comillas, si quiero que me cree una lista de divertidas actividades para niños que fomenten la creatividad y aprendizaje. Si yo eso lo copio y se lo pego acá abajo y le hago esa pregunta, todo esto es un invento total de él, porque yo directamente le pregunté cómo tendría que preguntarle que me genere una actividad para chicos y acá me está generando actividades al aire libre, caza del tesoro natural, dibujo con tiza, carrera de obstáculos, picnic en el parque, manualidades creativas. Ya te tira ahí un montón de ideas, pero la pregunta, el prompt, me lo dio el propio ChatGPT. También podríamos ponerle, por ejemplo, ser más específico, que sea para una materia o algo. Por ejemplo, podríamos ponerle, ¿podrías generarme una actividad para niños de 8 a 10 años en la materia? No conozco a los chicos de 8 a 10 qué materia, pero geografía o la que sea. Generar una actividad para niños de 8 a 10 años en la materia geografía que se pueda realizar en grupos pequeños. Podríamos haber hecho de historia, no me di cuenta, pero vamos a hacer después alguna historia en grupos pequeños. Ahí me va a dar alguna actividad de geografía, la verdad que no se me ocurre qué puede ser, pero mapa del tesoro mundial. Objetivo: ayudar a los niños a familiarizarse con la ubicación de diferentes países y continentes. Materiales necesarios: niños, obviamente. Un mapa mundial grande, una proyección digital en una pantalla, pegatinas, marcadores de colores, hoja de papel, lápices para cada grupo. Bueno, acá formar los grupos, explicar la actividad, elección del tesoro, búsqueda del tesoro. Aparentemente hay que buscar
distintos lugares, un elefante africano en África y qué sé yo, como para que vayan viendo. Después está la presentación de los resultados, cuando todos los grupos ya hayan encontrado sus tesoros en el mapa, pedir que compartan con el resto de la clase, etcétera, y algunas actividades adicionales y demás. Ahí tendríamos una actividad bastante bien. Podríamos después pedir que la reformule de alguna forma, que sea, por ejemplo, para hacer al aire libre, o decir no tengo un mapa, a ver qué te sugiere y demás. Y si esta actividad te gusta así como está, le podrías pedir que te dé criterios para evaluarlos, por ejemplo. ¿Qué criterios utilizarías para evaluar esta actividad? Seguramente nosotros somos mejores que esto para elegir los criterios, pero al ver estos criterios a lo mejor se te ocurre algo. Por ejemplo, acá dice que podríamos evaluar la participación activa, la localización correcta, si efectivamente han encontrado o no lo que le propusimos, de qué forma colaboran para el trabajo en equipo, cómo hicieron la presentación y comunicaron los resultados, la comprensión geográfica, la creatividad, lo participativos que fueron la discusión. Mirá la cantidad de criterios que fue poniendo, algunos de los cuales, a lo mejor, no sé, interacción con el material, a mí probablemente no se me hubiera ocurrido. Bueno, acá está puesto. La actitud y el entusiasmo, o sea que no solo estamos evaluando temas de conocimiento, sino temas de interrelaciones entre ellos y demás. Si me siento... Ariel, Sí, perdón. ¿y se le podría pedir, por ejemplo, que piense una ABP que sea transversal a distintas áreas? Dale. ¿O Ahora habría que ir por paso? ¿Cómo habría que pedirle? no, ahora podemos hacerlo. Pero antes de que se me olvide de esto, si yo esto lo quiero evaluar con una rúbrica, le puedo poner convertir, o convertime, o convertime estos criterios en una rúbrica para evaluar a cada grupo, y le podemos pedir otra para evaluarlos de forma individual y otra para evaluarlos en forma individual. Debería generarme dos tablas o dos rúbricas en forma de tabla, si lo hace bien por lo menos. Vi que tenía una falta de ortografía ahí al principio. Ahí viene, mirá. Esta es la rúbrica para evaluar en grupos. Participación activa, los mismos criterios que nos mostró hoy en forma de texto, pero ahora tenemos 4 puntos si todos los miembros del grupo participan, 3 si la mayoría participa, aceptable, 2 puntos si algunos, y si hay una participación mínima, 1 punto, y así con todos los criterios. Y abajo tenemos la misma rúbrica o una parecida, pero para alumnos individuales, digamos. Tiene menos, obviamente, tiene menos criterios porque algunos criterios no aplican si son individuales. Otra vez, es difícil que esta rúbrica tal cual está a mí me sirva. Es medio raro, pero puedo tomarla como base y modificarla. Contame cómo, de la actividad que tenías recién en mente, cómo sería, porque yo por ahí no me doy cuenta y le hacemos. Perdón, Ariel, que corte, pero Sí. claro, ahí lo de la rúbrica me quedé pensando en eso. Nosotros necesitamos especificar bien los niveles de calidad. Obviamente. Por ejemplo, ¿qué implica que todos los alumnos participan? En la participación, ¿qué pretendo yo? Que hable con vocabulario específico, que tal cosa, que tal otra. Totalmente, por eso te decía, te puede servir como un modelo, pero seguramente la vas a tener que mejorar. A veces, aunque sea, te sirve para romper ese momento inicial de que tenés la rúbrica ahí en blanco y no sabes muy bien cómo encararla. Bueno, por lo menos tenés un esqueleto que sí, bueno, a ver, participación limitada o nula, no, a lo mejor, qué sé yo, puedo ser más amplio con esta explicación o menos. No es muy frecuente, pero uno podría tener más de 4 columnas, decir, bueno, quiero hacer esto un poco más, con más niveles, bueno, agrego un par de columnas y busco los niveles intermedios o se lo pido, le digo, bueno, podríamos tener 5 niveles en lugar de 4, etc. Una actividad transversal, Mariana, decías, creo que era vos la que habías hablado. Sí, no, yo decía, por ejemplo, si vos le decís redactar una ABP para, no sé, sobre el sistema solar para alumnos de tercer grado. Bueno, decime ABP exactamente qué sería, porque a lo mejor no sabe.
actividades basadas en proyectos. Dale, perfecto. Una. Aprendizaje basado en proyectos basado en problemas también lo puede tomar, no sé cómo lo tiene. No, no, ponerlo Lo que así. pasa, me parece, Mariana, ahí que si vos le decís sistema solar, te va a ir directamente a la parte geográfica. No, pero le vamos a Para poner. mí, Pero si sabe lo que es ABP, a ver si es pasando, yo creo que sea transversal a distintas áreas, o cómo no, por eso no sé cómo después lo vas, o sea, Le vamos a la poner. primera vez que le pedí algo, después lo vas a ir, a medida que te lo da, Exactamente, vamos a ir lo vas refinando. especificando. Igual si uno se tomara un ratito, esta pregunta la tendríamos que redactar bien como para que de una Claro. salga, ¿no? Redactar una Claro. actividad No, basada en un. bueno, sí. No, decime vos. No, sería redactar un proyecto transversal a distintas áreas basado en, no sé cómo darle. No, por ahí le ponemos la sigla y la va a conocer. Claro, para mí no va a ser, Transversal no sé. basada en un proyecto así sobre el sistema solar. Para niños de tercer grado, le tenemos que poner que la escuela argentina, sí, para que sepan. Y sería bueno, sí. Sí. Y también está bueno agregar que es bilingüe también, o que Claro. tiene... Genial, Igual genial. sí, si en inglés también te responde. Sí, total. Ah, sí. La escuela es bilingüe y el Claro, para coso que este también, incluya sí. también alguna actividad en inglés, sí. Bilingüe. Le podemos decir que contemple tal y tal materia, o si no, si le dejamos así, a lo Sí. mejor la sugiere sola y vemos después. Porque le podríamos decir. Sí, fíjate que dice redactar un proyecto transversal basado en proyectos sobre, ahí nos quedó medio mal redactado. Sí, ahí quedó medio. Pero para mí si pones redactar un ABP, tal vez saben, no sé. Una BP, lo de transversal, no sé si hará falta, basado en el sistema solar, para niños de tercer grado en la escuela primaria argentina, bilingüe. Y vemos. Nivel tercer grado de escuela primaria bilingüe. Bueno, esto se lo dijimos nosotros, ¿no? Área temáticas abordadas, ciencias naturales, lengua, matemática y arte. Duración estimada 6 semanas. Descripción del proyecto. En este emocionante proyecto, no porque lo haya escrito él, los estudiantes se embarcarán en un viaje de exploración por el sistema solar. A medida que aprendan sobre los planetas, las estrellas y los fenómenos astronómicos, mejorarán sus habilidades en lectura, escritura, matemática y creatividad artística. El proyecto será bilingüe, permitiendo a los estudiantes adquirir conocimientos en inglés y en español. Preguntas guía, ¿qué es el sistema solar? ¿Cuál es la posición de la Tierra? Bla, bla, bla. Actividades. Semana 1 y 2, una introducción al sistema solar y los planetas, con investigación sobre los planetas del sistema solar en los 2 idiomas, creación de maquetas utilizando materiales reciclados, lectura de cuentos, exploración de la Tierra y el Sol, semanas 5 y 6, viaje espacial y actividades creativas, simulación de un viaje espacial a través del sistema solar con realidad virtual, creación de un mural gigante del sistema solar con dibujos y descripciones en inglés y en español, presentación de proyectos sobre un planeta elegido, está bueno, esto y su importancia en el sistema solar, una idea de cómo evaluar. Listo, chicas, ya está, lo tenemos listo. No, pero vos ahora lo podés, por ejemplo, le podés ampliar, le decís, bueno, a ver, ¿qué cosa acá? Por ejemplo, lectura de cuentos y libros relacionados con el espacio. No tengo ni idea de cuáles pueden ser. Entonces le podríamos poner en la actividad ¿qué cuentos podríamos utilizar? Y ahí seguramente, vamos, con esta flechita lo vas abajo. Mirá, cuento de la luna, la casa en el árbol de 13 pisos. Bueno, Roaring Rocket, se va muy rápido, no alcanzo a leer. Ahí está. Si te diera una luna, el viaje de Little Elliot a la luna, cuento de la buena noche para niñas rebeldes, 100 historias de mujeres extraordinarias. Mirá la cantidad, te tiró 10 libros relacionados con el tema. Entonces, con esto, si uno tiene la actividad y vos decís, pucha, esto está medio flojo, o quisiera hacerlo de otra forma, o por ejemplo, contamos con un telescopio o no contamos con un telescopio, qué sé yo, probablemente te arme ahí alguna cosa más específica. O si le decís, podríamos agregar también, no sé, tal área, y bueno, o te lo podría agregar, o quitar, ¿no? También le podríamos pedir la rúbrica para corregirlo, aunque no sea muy precisa, para tener una idea, para evaluarlo. Está.
También podemos, como creamos esto, podés crear, por ejemplo, una actividad que tenga que ver con temas que no sean de ninguna materia, sobre el bullying o sobre cualquier problemática que uno tenga. Insisto, no te va a dar la solución mágica, pero te tira alguna idea que a lo mejor a uno no se le ocurre. O que salís por lo menos de las ideas tradicionales que ya hiciste el año pasado o que la viste en otro colegio. Eso puede estar bueno. Generalmente esas preguntas están buenas cuando uno se las plantea con un así, mira. ¿Puedes ayudarme con ideas creativas sobre cómo manejar los problemas de, no sé, trastorno de lo que sea, ansiedad de no sé qué, bullying me salió hoy, así que podemos ver sobre bullying en el colegio? A ver qué actividades creativas se le ocurre. El bullying lo escribí mal yo, pero no importa. Acá se dio cuenta, se me entendió igual. Programas de sensibilización, organizar charlas y talleres sobre la importancia del respeto a la empatía, a la aceptación de la diversidad. Invitar a oradores, profesionales de la salud mental, ex víctimas y demás. Proyectos en arte y creatividad. Mentores entre pares. Implementar un programa donde los estudiantes mayores se asocien con estudiantes más jóvenes para ofrecer apoyo y amistad. Puede ayudar a crear un ambiente de cuidado y conexión en la escuela. Representaciones teatrales, hacer el Día de la Amabilidad, un día cualquiera, donde los estudiantes realicen actos de bondad y amabilidad unos con otros, pueden incluir notas amables, cumplidos, gestos positivos, crear espacios seguros, formación de líderes anti-bullying, involucramiento de los padres, campañas de concientización, formación de reglas y no. A lo mejor algunas de estas son muy obvias y otras son más novedosas, pero tenemos ahí una ayuda. Quizás mejor que si hubiéramos googleado esto, ¿no? Eso siempre está. Después también yo me había anotado por acá, así lo tengo por acá a mano, también podemos usar prompts más largos si uno se sienta a escribirlos tranqui. Acá voy a pegar uno, mira dice, por favor proporciona una actividad aula invertida para la materia de literatura destinada a grupos de estudiantes de tal a tal edad. La actividad tiene que involucrar la lectura de un cuento clásico corto, les sugiero ahí un ejemplo, que promueva la participación activa de los estudiantes tanto en el aprendizaje individual como en la discusión global en el aula. Proporciona instrucciones claras y detalladas. Fíjate que esto tiene todas las partes que hablamos hoy, ¿no? Tiene el contexto, tiene qué necesito, le doy un input, a ver qué cosas puede usar y demás, y qué le pido, que incluya, por ejemplo, bueno, esto de las actividades, las instrucciones de cada etapa, cómo va a presentar el cuento, qué se espera de los estudiantes antes y durante la clase, cómo se va a hacer la discusión en el aula. Si uno prepara así una pregunta bien redactada, probablemente la actividad que genere sea una actividad mucho más precisa que cuando le tirás así rápidamente una pregunta sin demasiada preparación, ¿no? Pero vale la pena ese tiempo que uno invierte en redactar una pregunta bien hecha, porque seguramente, no te digo que te va a solucionar el 100% de la planificación, pero te va a dar una buena mano con generar una actividad, ¿no? Esto lo hemos hecho con literatura, lo hemos hecho con las materias que yo supongo que usan más en primaria, pero esto se puede hacer con física, con físico-química, se puede hacer transversal entre esas materias que menciono, o se pueden hacer cruzas interesantes a ver qué sale, qué sé yo, si mezclo inglés con arte o geografía con matemática. Algo se le va a ocurrir, que después podemos o no llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, acá esto es medio largo. Lo pueden probar ustedes, obviamente. Lo que yo puedo hacer cuando terminemos esto es pasarle, copiar y pegar de acá las preguntas que fui haciendo para que les sirvan de guía, aunque creo que más o menos no había nada muy revolucionario. Básicamente esos tips de ser conciso, ponerse en un rol, no ser ambiguo, o sea, no ir a hacer algo demasiado largo que no tenga necesidad. Este prompt es largo, pero acá no hay nada que no sea útil para el trabajo que tiene que hacer esta herramienta, ¿no? Le estamos pidiendo cosas bien concretas. Se los puedo pasar si les parece que les sirva para algo. Esto le quedan 5 minutos, me dice ahí. Todo lo que vimos hasta acá, digamos, es sobre esta herramienta de chat que obviamente por su propia naturaleza es fundamentalmente basada en texto. Lo que yo propongo para el próximo encuentro es hablar de herramientas que permitan
generar imágenes, que permitan analizar imágenes o analizar un PDF y sacar conclusiones, hacer resúmenes, reescribir un texto, ese tipo de herramientas que ya no son es hacer un chat, sino ir un pasito más allá, usar la inteligencia artificial en otro contexto, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que esto que llamamos inteligencia artificial, lo vimos antes, no es más que un programa que está haciendo una caja negra que hace cosas, no tiene ni idea de nada, no es inteligente en el sentido de que lo puede ser un par, es una herramienta nada más. Una cosita que les quería comentar, nosotros en inglés estuvimos usando, sobre todo cuando trabajamos un proyecto sobre redes sociales, y también está bueno para pedirle que te sugiera, por ejemplo, si querés trabajar con un episodio de alguna serie para trabajar tal tema o algún video, y está buenísimo porque te sugiere un montón de ideas. Eso sí, después las tenés que chequear. Sí, tal Porque hay cual. veces que te tira por ahí un link o algo de algo que ya no está publicado porque está actualizado, creo que hasta 2021. Hasta 2021 la versión que estamos usando ahora, sí, tal cual. Sí. Por ejemplo, yo Sí, o hay muchas cosas que no pregunté por están el en Argentina. 2022 y no sabía nada todavía. Claro, O el vocabulario neutro también, que por ahí exacto. les habla a los chicos de carro, Lo por ahí pasa que palabras los chicos que ven dibujitos animados todo el día lo conocen. Uno es el que no se da cuenta. Victoria iba a decir algo y me parece que la cortamos. No, que hay veces que a mí me ha pasado con los videos de perder muchísimo tiempo porque no están disponibles en Argentina. Claro, O sea, exacto, sí. Eso, entonces la, no hay la, forma de que... Sí, yo a veces fui como más específica de, por ejemplo, no sé, de tal serie que está en Netflix, qué capítulo me sugerís para trabajar tal tema o que esas cosas, sí, y sí. ahí te sirve. Después por ahí te da 2 o 3 títulos y vos obviamente tenés que chequear y mirar cuál te puede servir, Sí, porque pero bueno, está bueno. todas esas empresas como Netflix o cualquiera de ellas tienen segmentado el público por país, entonces a veces hay series que están Sí, disponibles en España y no en Argentina, o estaban disponibles en 2021 y ya no están. La versión 4.0 está conectada a la red, entonces vos podés pedir algo y se fija en el momento si está en ese sentido mucho más potente. Y el tema es que bueno, no sé exactamente cuánto cuesta ahora, pero es de pago, digamos. Bueno, ok. me parece genial entonces que ya lo estén usando y que vean que tiene cierta utilidad. Yo creo que no se pierde nada con probar y experimentar un poco. Es como cualquier herramienta, a medida que uno la va usando más y más, solo te va saliendo la forma de preguntar, vas aprendiendo sobre la marcha y después ya ni tenés que pensar, uy, le tengo que dar el contexto, le tengo que pedir que se ponga en un rol. Te sale solo por el uso, ¿no? Como al principio cuando usaste la primera vez un buscador, no tenías mucha idea de cómo usarlo y ahora buscas y sabes que los primeros resultados suelen ser una publicidad, te conviene ir a buscar un poquito más abajo o agregar tal o cual palabra para restringir la búsqueda. Acá funciona igual. Creo que va por ese lado. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o algún otro comentario porque se está a punto de cortar la reunión. Bueno, si es así, entonces yo voy a dejar acá la grabación y nos quedamos Javier, conversando perdón hasta que se corte. Hola, Sí, perdón. perdón, te escucho, sí. Gilda, ¿Cómo te va? habla. Tengo una consulta. ¿Tenés alguna página de inteligencia artificial? Porque yo he usado, pero el tema es que no son gratuitas. O sea, ponerle 2 o 3 opciones para hacer el cambio y después tenés que pagar. ¿Vos decís como esta que estoy usando o de las otras para generar De las imágenes? otras. Te paso, sí, te las paso antes de la clase que viene. Se las mando por el grupo del colegio o veo la forma de pasártelas. No Dale, todas, buenísimo. o sea, no todas son ilimitadamente gratuitas. Generalmente te dejan generar una cierta cantidad de imágenes por día o por hora. No hay muchas que sean totalmente gratis porque evidentemente tienen que recuperar la inversión de haberla desarrollado, ¿no? Pero suelen ser bastante flexibles. Pues fíjate que esto, no me acuerdo ahora el número, pero son algo así como 20 preguntas por hora. Hoy estuvimos toda la hora haciendo preguntas todo el tiempo y nunca dejó de funcionar. Está bastante bien, digamos. No es totalmente libre, pero está bastante bien. Salvo que estés Sí, trabajando pero yo para sé, otro. claro, yo sé una, no me acuerdo ahora porque está en inglés, la verdad Ujú. que soy muy mala para el inglés,
pero me dejaba hasta 5 veces hacer modificaciones nada más. Entonces como que no te daba muchas opciones para poder, o sea, te equivocabas donde modificabas algo, a las 5 veces te cobraba. Claro, sí, sí, es muy común eso. Yo ayer estuve mirando una que te permite hacer códigos QR, pero en lugar de ser cuadritos blancos y negros, te permite usar una foto como base. Entonces, si es un tigre, un jaguar o lo que sea, las manchas del animal empiezan a convertirse en los cuadritos del código QR. Está buenísimo. Te deja hacer uno. Después de ahí ya tenés que pagar. O sea, uno solo en la vida. Entonces, bueno, está buenísima la herramienta, pero más que para mostrar qué se puede hacer, no te sirve. Son demasiado limitadas, por eso ni la incluí en los temas a tratar, ¿no? Buenísimo, Bueno, Ariel, gracias. genial. Bueno, los espero entonces en 7 días, ¿eh? Gracias por estar. Gracias.